Siempre muestro un disco compacto como parte de las producciones de la disquera. Hoy quiero mostrarles, en vez de un disco compacto, un casete. Es lo mismo, es la misma música que está plasmada en este formato. Lo único que cambia, por supuesto, es un poquito la calidad, aunque no pierde mucho. El disco compacto tiene una calidad digital, el casete no la tiene, pero bueno, está hecho con máquinas profesionales y en definitiva es lo mismo. Cambian, por ejemplo, el tamaño de la portada, pero se mantienen otras cosas como no solo la música, también el diseño, las notas discográficas, todo se mantiene igual, lo que repito cambia lo que es el espacio. Quiero comenzar con algunas propuestas, como este disco, Aires y Leyendas, un disco excelente, de muy buena música, exquisito, de Ilmar López Gavilán, un joven y talentosísimo violinista cubano que hace su debut discográfico precisamente con esta disquera. Este disco, Equilibrio, un disco, un casete, como estoy diciendo, de Amaury Pérez Vidal, que siempre es pues bienvenido a nuestros corazones y a nuestra sensibilidad por toda la buena música que hace Amaury y la letra, no solo musical, ¿no? También las letras y los poemas que él hace. Este disco, vocal sampling con su más reciente producción discográfica, Cambio de Tiempo, un nuevo cambio también en toda la sonoridad de este grupo, que ustedes saben que bueno, ha sido quizás el pionero de la imitación de instrumentos vocales en nuestro país. Este disco de oro, de la serie Oricha Ayer, un disco que ustedes recordarán que estuvo nominado y tuvo premios también en el pasado Cuba Disco 2001 y que estuvo nominado recientemente este año 2001 también a los premios Grammy Latino en los Estados Unidos. Este es un disco que forma parte de una serie Oricha Ayer que está dedicado a varias deidades de la música o del panteón yoruba cubano y bueno, este disco en Yemayá es el que realmente estuvo nominado a toda esta serie de cosas. Y he dejado para el final un disco de un cantautor muy interesante el disco y muy interesante también el trabajo de este cantautor, pero no seré yo quien lo hable, será él quien está aquí en vivo con nosotros, a quien yo doy las buenas noches y la bienvenida a Suena Cubano y este portal del disco. Buenas noches, Manuel Agudín, Manolito, para tus amigos. Sí, señor. Este disco, Aroma de Invierno, es a guitarra limpia, es a guitarra sola, ¿por qué? Es un disco que además de tener cosas en las que participa la guitarra y la voz, es un disco que está hecho con diferentes criterios, con diferentes formatos, sobre todo en dependencia o en función del tipo de canción de que se trate en cada caso. Si tiene formatos, digamos, de jazz band o tiene otros criterios más pequeños, con grupos o lo que se le llamaba antes, o como dice cariñosamente alguna gente por ahí, un combo, todavía, una palabra olvidada. Bueno, la guitarra prevalece en este disco porque la guitarra, tú eres cantautor y usas la guitarra. Yo no te diría tanto como que la guitarra prevalece, yo diría que la guitarra tiene momentos de protagonismo muy importantes y además muy acertados dentro de este trabajo discográfico. Hay temas tuyos aquí, Manolito, y también temas de grandes amigos y grandes músicos cubanos. ¿Cuáles son? Sí, hay 3 temas que no son míos, de 12 temas que tiene el disco, hay 3 que no lo son, uno de un gran amigo y gran trovador, Noel Nicola, ese antológico Te Perdono, y además está la canción, una canción, excelente canción de Eduardo Ramos, Y Siempre Dimos Más, y aquel tango convertido en bolero con los años por nuestras preferencias, que es Niebla de Riachuelo, de Cadícamo y Cobian. ¿Lo haces en tango o en bolero o con tu versión muy particular? No es un tango, ni creo que es demasiado bolerístico. Fue una confección de Rey Guerra, que fue el arreglista de este tema y el productor del disco, que yo diría que respeta un poco las dos vertientes de la música, dentro de las que está este tema, que se ha hecho tantas veces y por tantas personas. Claro que sí. Manuel, gracias, el tiempo, bueno, es muy pequeño, pero gracias por estar acá con nosotros. Yo de todas maneras no te despido porque te propongo a ti, a los televidentes, pues disfrutar de un videoclip que da título a este disco, Aroma de Invierno, acá en Suena Cubano.